Sí, al principio se cortaba un poco, pero sí, ya está, se escucha bien. Bárbaro. Bien. Eh, Como les decía, ahora quiero que ustedes vean el cronograma. Sábado 19 vamos a trabajar el último texto, que es el texto de Shelin Elizabeth, La lucha por el pasado, cómo construimos la memoria social. Entre mañana y pasado va a estar subida la clase de repaso, grabada, seguramente o por el jefe de trabajos prácticos o por la titular de la materia, Marita González. Va a estar subida al campus, en el cual se hace un repaso muy simplificado, obviamente. Para en una clase poder simplificar todos los contenidos es imposible, pero pone los puntos o trata de señalar los puntos más importantes de cada autor para que lo tengan en cuenta para el examen. Entonces, con eso se cierra los contenidos de la materia. El miércoles, el próximo miércoles ya, el próximo miércoles, estoy admitiendo un compañero, se van a entregar las consignas. Se van a entregar las consignas y el sábado ustedes tienen que enviar esas consignas a los docentes. Ahora. Puede pasar lo siguiente, que cada docente, que seguramente es lo que va a suceder, va a confeccionar su propio examen. Es decir, cada docente para su comisión va a hacer su examen, el docente de prácticos. Y va a evaluar si lo hace de forma escrita o de forma oral. ¿Ok? Entonces, en mi caso particular, si yo tomo la decisión de hacerlo de forma oral, a lo de mi comisión, no estoy hablando de María Teresa, sino lo que estoy hablando de mi comisión, les voy a avisar qué día, ¿no? Que va a ser el miércoles o el sábado, seguramente va a ser el sábado, vamos a tener ese examen oral para cada uno de ustedes en el caso que sea así. Si no, se hará un examen escrito y veremos cuáles son las condiciones para su aprobación, si será multiple choice, preguntas a desarrollar o algún tipo de ejercicio donde tenga que poner en juego el conjunto de conceptos que están presentes en estos autores, en esta segunda parte, similar a lo que hicimos la vez pasada o la vez anterior en el primer examen. Esas son las posibilidades, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que saber es eso, que para el miércoles va a estar definida la situación, antes del miércoles va a estar definida la situación, para cada comisión, pero sí cada docente va a armar su propio examen. A aquellos que desaprueban uno de los exámenes, uno, no los dos, uno de los exámenes, van a tener la posibilidad de recuperar aquel que hayan desaprobado, ¿no? Siempre y cuando, disculpe la redundancia, hayan aprobado uno. Tienen la posibilidad del recuperatorio el 10 de julio. Y anoten por favor esto, porque no lo tienen, el 26 de julio es el final. Repito, 26 de julio es el final. Cae lunes, lunes 26 de julio. Horario a confirmar, pero es muy factible que sea a la mañana el examen final. Entonces, 26 de julio, agéndenlo por favor, examen final, factiblemente a la mañana. Habiendo agotado esta cuestión formal, si no tienen preguntas al respecto, comenzamos con el texto. Muy bien. ¿Han podido leer el texto o comenzar a leerlo? Sí, sí. Bien. ¿Qué les ha parecido? ¿Fácil de leer? ¿Se entiende hacia dónde va?
Sí, bastante entendible y también bastante interesante por todos los temas que va pasando. Ujú, perfecto. Como habrán visto, esta segunda parte de la materia tiene un primer texto, que es el texto de... eh, son dos primeros textos, ¿no? El de Argumedo, el de Quijano, luego siguen los textos de Castells, de Bauman, que van a trabajar lo que es más la sociología del trabajo, después sigue el texto de Bakuan, ¿no? El texto de Bakuan, donde trabaja principalmente a través de un trabajo etnográfico, a través de la figura o el concepto de gueto, trata de analizar cómo son las políticas urbanas de exclusión, ¿bien? Para luego llegar a cómo podemos pensar el gueto en la sociedad neoliberal, ¿no? Habiendo hecho una síntesis muy, muy básica. Y hoy vamos a trabajar una autora, ¿no? Una autora, un minutito, denme un minuto, por favor. Esta autora, Elizabeth Schelin, ¿no? Es obviamente una autora argentina. Vamos a trabajar este texto, esta obra, La lucha por el pasado, cómo construimos la memoria social. Bien. Sin ánimos de intimidar a nadie, ¿me podrían decir aquellos que lo han podido leer eh, hacia dónde va dirigido este texto o el capítulo que tenemos para leer? ¿De qué habla? A grandes rasgos. Habla sobre, va, al menos de mi punto de vista, sobre el rol de la mujer por Claro, distintos pasos del tiempo. Bien. claro, cómo se fue metiendo en las, digamos, como las luchas sociales y cómo fue resurgiendo todo lo que es el feminismo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, va muy bien, va por Depende de ahí. los años. Va por ahí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Sí, sí, habla, obviamente, teniendo el foco principal en el movimiento feminista, del pensamiento feminista, pero también habla, como señalaron ustedes, de otros movimientos sociales que acompañan al mismo. ¿Ok? Va muy bien. Y va a ser, como ustedes decían, una historización, ¿no? Para tratar de analizar, como ya vamos a ver cuáles fueron las condiciones históricas necesarias eh, para el desarrollo, y cómo acompañaron cada uno de los momentos estos movimientos sociales. Entonces, Elizabeth Schelin nació en el 41 en Buenos Aires, es socióloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, luego hizo un doctorado en la Universidad de Texas, en realidad es investigadora jubilada del CONICET, entre el 64 y el 73, fue investigadora en Monterrey, en México, y fue docente del programa de posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad de General Sarmiento y del IES. Luego, junto con otros intelectuales y académicos, formó lo que se llamó el CEDES, Centro de Estudios de Sociedad, del Estado y la Sociedad, que fue un espacio de investigación muy, muy importante en la época de la dictadura, bastante importante en la época de la dictadura, que posibilitó hacer dentro de este espacio un debate crítico con respecto a la situación de facto que se estaba transitando. Y luego fue, bueno, tuvo diferentes cargos, fue miembro del directorio del Instituto de Investigación de Naciones Unidas, miembro de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de Naciones Unidas, y actualmente, en el 2008, es parte de la Universidad de Berlín. Algunas de sus obras, la más reciente, la que vamos a trabajar hoy, La lucha por el pasado, otra, Antología del pensamiento crítico argentino contemporáneo, Democracia, Hora Cero, que es coautora, Desigualdades de clase, género, etnicidad, raza, Entre las familias del mercado y el Estado, Pan y afecto, las transformaciones de la familia. Estas son solamente algunas de sus obras, que obviamente es mucho más extensa el listado. Muy bien. Hoy vamos a trabajar, como ya les dije, el texto, La lucha por el pasado, y principalmente el capítulo 2, cuyo nombre es La conformación de un campo de investigación, estudio sobre la memoria y género en las ciencias sociales latinoamericanas. Entonces, acá el título nos está diciendo algo básico, que va a estudiar, entre tantos elementos, dos principales, la memoria, el género,
pero principalmente cómo fueron estos tomados, trabajados a lo largo de una línea histórica por las ciencias sociales en Latinoamérica. ¿Ok? Va a partir de una tesis, la autora, que es la siguiente. Nos dice la autora, la incorporación de las perspectivas de género, de memoria social, de derechos humanos, se da de manera interrelacionada. Es decir, se vinculan unas con otras. No son caminos independientes. E implicaron, ¿no?, la incorporación de dichas perspectivas, un cambio de paradigma en lo que respecta a cómo las ciencias sociales comienzan a pensar o a reflexionar lo social. Para poner en juego esta tesis, nos va a proponer lo siguiente, que es rastrear los antecedentes conceptuales y las condiciones históricas que hicieron posible el desarrollo de estas perspectivas de género, de memoria social y de derechos humanos desde la década del 60 hasta fines de la década del 90. Entonces, el periodo que va a involucrar son a grandes rasgos estas 4 décadas, del 60 al 90. Y vamos a ir recorriéndolas, si bien obviamente se vinculan en los límites de cada una de ellas, vamos a ir analizando en cada una de estas décadas cómo se fue incorporando de menor a mayor esta perspectiva de género, de memoria social y de derechos humanos. ¿Bien? En la década del 60 nos dice, las ciencias sociales estaban ocupadas en algo principalmente. ¿A dónde ponían el foco? Ponían el foco en tratar de entender el desarrollo económico y social de lo que eran los países periféricos, ¿no? Lo que se llamaba países en desarrollo en América Latina. ¿Bien? Autores como Previs, Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faleto fueron los principales autores que van a centralizar el estudio de las ciencias sociales y los referentes que van a centralizar el estudio de las ciencias sociales analizando principalmente estas características. ¿Qué se necesita para el desarrollo de los países periféricos latinoamericanos? ¿No? Y las ideas que se van a contraponer o van a estar en disputa en esta época son las siguientes. La idea de modernización social necesaria para estos países periféricos, modernización que conllevaba un proceso de industrialización y urbanización. Esta idea de modernización se va a contraponer con la visión marxista, que obviamente centra su análisis principalmente en los factores que hacen posible el enfrentamiento de la lucha de clases en cada uno de estos territorios. Bien, estas son las ideas que se contraponen en esta época. Y hay dos aspectos claves y específicos que estos autores van a consignar como característicos, como específicos de América Latina. ¿Cuáles son en la década del 60, según la autora, lo que estos autores señalan como los conceptos claves que describen la especificidad de América Latina? Dos conceptos claves, o dos ideas claves, que hoy están presentes también, por supuesto, ¿no? El concepto de populismo y el concepto de marginalidad. Bien. ¿Qué debemos entender o qué se entendía en realidad en esa época por populismo? El populismo se entendía como una forma que tenían los países periféricos de transitar la modernización política, ¿no? En contraste, obviamente, con la democracia formal que encontramos en los países europeos centrales. Autores como Whitford o Torquato Di Tella van a pensar al populismo y van a profundizar el análisis vinculando a líderes políticos carismáticos y su base social para comprender cómo las clases populares se incorporan a la participación política. Por ende,
Cuando hablamos de populismo, no tenemos que usarlo de forma despectiva, como se usa normalmente, sino darle, en lo posible, un carácter un poco más complejo, ¿no? Esta idea de populismo hay que pensarla como nos plantean estos autores, o como lo pensaba en la década del 60, que es interesante, es la manera en cómo se da el vínculo entre los líderes políticos carismáticos con su base social, ¿no? Y cómo a partir de este vínculo las clases populares, trabajadoras, se incorporan a la participación política de forma activa, como no sucedía antes. ¿Bien? Entonces, el primer elemento que describía, según estos autores, en la década del 60, a las sociedades latinoamericanas, era en que eran sociedades donde primaba el populismo. Y la segunda característica es que eran sociedades con grandes problemas de marginalidad. Y la pregunta que se hacían es si esta marginalidad era una situación temporaria, pasajera o un fenómeno estructural. Claramente, la segunda opción es la que obviamente terminó consolidándose. Los autores que se van a hacer estas preguntas principalmente van a ser José Num en Argentina y Cardoso en Brasil. Se va a considerar tanto el populismo como la marginalidad aspectos que amenazaban y obstaculizaban tanto el proceso de modernización, el desarrollo del capitalismo, como también eran un obstáculo para la visión marxista, por supuesto, para que se materialice la lucha de clases en la región. A ver, para que pensemos juntos, ya que hemos trabajado el enfoque marxista, ¿por qué desde el enfoque marxista creen ustedes, no lo dice el texto, ¿no? Sino lo da por sobreentendido? ¿Por qué desde el enfoque marxista el carácter populista presente en los países latinoamericanos podría pensarse como un obstáculo a que se expresen y se materialicen las luchas de clases en la región? ¿Por qué? Porque el vínculo estrecho, ¿no?, entre estos líderes carismáticos y su base social de trabajadores era un límite a que se exprese sin tapujos la lucha de clases en estos países. ¿Tiene una idea así para pensar en voz alta? ¿Qué me podrían decir? Vamos, sin miedo. Bueno, a ver, para responder a la pregunta que yo he realizado, eh, se pensaba como un obstáculo el populismo al desarrollo de la lucha de clases desde una visión marxista, porque se consideraba que el vínculo entre el líder y masa, entre el líder y las clases trabajadoras, funcionaba como un límite para que esta clase, no trabajadora, clase popular, tome conciencia, ¿no?, de su condición de clase trabajadora y una conciencia clara de la oposición con la burguesía o la clase dominante. Es decir, el vínculo con el líder carismático, lo que terminaba funcionando como un límite a que esta clase trabajadora tome conciencia del carácter de oposición con la clase dominante y que se manifieste de forma más evidente el enfrentamiento entre las mismas. ¿Queda claro? O sea que el líder ¿Lo podrías político repetir? empatizaba con la marginalidad y eso de alguna manera hacía que la marginalidad no se rebele satisfactoriamente contra los que en realidad eran sus enemigos, que es el líder político y la clase social más alta. Más o menos, más o menos, más o menos. Porque lo veían al líder político como un aliado, por así decirlo. Piénsalo así, a ver, vamos a pensarlo históricamente en Argentina, ¿no? La vinculación, lo que es la construcción del vínculo entre peronismo y clase trabajadora, ¿no?
En esa época, los militantes de izquierda y los partidos de izquierda, principalmente el Partido Comunista, consideraba al peronismo, el primer peronismo del 45, lo consideraba como un límite al desarrollo de la lucha de los trabajadores. ¿Por qué? Porque pensaban que el vínculo entre el líder y masa, entre el líder, en este caso Perón, ¿no?, y los trabajadores, de alguna manera terminaba licuando o a través de otros canales institucionales, llevando adelante los reclamos de los trabajadores, pero evitaba que estos trabajadores, producto de la toma de conciencia de clase, lleven adelante un enfrentamiento directo con la clase trabajadora. Porque el peronismo, como hemos visto, pero también como hemos pensado el estado de bienestar, no son movimientos que, más allá que la marcha lo dice, no van en contra del capital, ¿no?, sino que negocian con el capital, negocian a través de diferentes canales institucionales, principalmente la lógica sindical. Y la lógica sindical, que es la pata principal de organización del mundo del trabajo del peronismo, es una pata gradualista que no busca transformar el modo de producción vigente capitalista, sino que busca adecuarse a él, encontrando pequeñas mejoras graduales de la condición del trabajador. Pero no plantean la lucha de clase como esquema de funcionamiento o lógica política, como lo plantea el marxismo. Por ende, ¿por qué sirve este ejemplo? Porque el vínculo entre líder y masa, lo que está haciendo acá es limitar esta toma de conciencia del trabajador de su mandato histórico como clase trabajadora, que tiene la necesidad histórica, según el marxismo, de enfrentarse con la clase dominante para cambiar el modo de producción. El vínculo líder-masa, es decir, la figura del populismo, termina siendo un limitante para que esto suceda. Ahora, Claro, es como que esta relación evita que el proletariado de alguna manera se revolucione en contra de la burguesía, ahí va, poniéndolo en términos marxistas. perfecto, ahí va, desde la visión marxista, ¿no?, claramente. Entonces, desde la visión de los que buscaban la idea de modernización de los países periféricos, el populismo y la marginalidad era un obstáculo para llevar adelante el desarrollo de estos capitalismos periféricos, de la modernización de estos países. Y para la visión marxista, el populismo era un obstáculo para que se lleve adelante y se haga visible y tangible la lucha de clases. Bien, perfecto, avancemos. En este marco, donde es evidente que las ciencias sociales tenían el foco en otra cosa, la pregunta que se hace la autora es, en este marco, en la década del 60, ¿qué lugar tenía para las ciencias sociales el análisis de las relaciones entre los sexos y el lugar social de la mujer, o de las mujeres, mejor dicho? ¿Qué lugar le daba le dio las ciencias sociales en Latinoamérica a el análisis del lugar social de la mujer y la relación entre hombre y mujer? ¿Qué cuenta la autora? ¿Le dio un lugar importante, un lugar secundario, una situación de casi total ceguera? ¿Qué analizaba en relación O sea, solo relacionado en las tendencias de fecundidad. Excelente. Principalmente sucedía eso en la década del 60. Cuando se pensaba a la mujer, se la pensaba desde las ciencias sociales, atravesado por lo que eran los estudios de fecundidad, ¿no? A ver, ¿qué serían los estudios de fecundidad? Si bien es obvio, desde las ciencias sociales, si piensa en la fecundidad, ¿qué está pensando? En los nacimientos. Claro, en cómo los nacimientos acompañan o no ciertos procesos sociales. ¿Bien? Bien. Eso es lo que pensaba a los inicios de la década del 60 las ciencias sociales, es decir, no estaba pensando en la desigualdad entre hombre y mujer, en el rol de subordinación de la mujer, no estaba pensando eso, la ciencia social en general. Hacia mediados, ¿pero qué va a suceder? Hacia mediados o fines de la década del 60, empieza a haber un conjunto de situaciones de activación política, como por ejemplo, en el 59 se da la Revolución Cubana, obviamente que tiene una gran influencia en los movimientos de izquierda en la década del 60. Tenemos
el auge del movimiento estudiantil en Brasil, pero también en otros países, la sindicalización, el sindicalismo autónomo en Argentina, creo que fue en el 68 también, que se separa el sindicalismo de la visión más tradicionalista al sindicalismo de una visión más combativa. Y después tenemos grandes protestas en México también. Es decir, fines de la década del 60 se caracterizó por ser un momento donde fuerzas sociales comienzan a aparecer en el espacio público reclamando derechos a fin de expandir, nos dice la autora, su condición de ciudadano o ciudadana. ¿Bien? Sin embargo, más allá de todas estos emergentes, las ciencias sociales en Latinoamérica interpretaban el funcionamiento de los sistemas políticos sin vincularlos con estos actores o movimientos sociales en auge. Seguían pensando el sistema político como algo cerrado o de una forma muy tradicional, sin incorporar en ese análisis a los actores y movimientos sociales. ¿Y esto por qué sucedía? Porque los paradigmas dominantes en las ciencias sociales centralizaban los análisis o diagnósticos en las determinantes estructurales, económicos o de clase. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si se analizaba las características de un país o sociedad, en este análisis de las ciencias sociales primaba cómo estaba, por ejemplo, estratificado este país, cuáles eran las clases sociales, cuál era el nivel de ingresos, cuál era el tipo de trabajo, cómo estaba atravesado por la división industrial del trabajo. Es decir, pensaban los países latinoamericanos a partir de determinantes estructurales, sea económicas o de clase. Pero no incorporaban en dicho análisis todavía estos actores que empezaban a emerger y a reclamar por sus derechos. Bien. Va a ser hacia mediados fines de la década de 70 donde podríamos pensar como el surgimiento del feminismo moderno. ¿Por qué hago hincapié en esto de feminismo moderno? Porque el feminismo o la construcción del pensamiento feminista es muy anterior, ¿no? Podemos hablar del comienzo del siglo XX, donde autoras, tanto del ámbito académico o literario, empiezan a pensar el rol de la mujer en las sociedades occidentales. Pero lo que hoy entendemos como feminismo moderno y como movimiento feminista, podríamos localizarlo hacia fines de la década del 60 en Latinoamérica. Obviamente primero se dio en los países centrales y luego se expandió al resto de los países. Este feminismo de fines de la década del 60, obviamente, como todo movimiento en sus inicios, tenía un doble desafío. ¿Cuál era este doble desafío que dice la autora que tenía el movimiento feminista en sus inicios? Es obvio, es más que obvio. Comprender y explicar las formas de subordinación de la mujer. Y doble. ¿Y el segundo? Perfecto. Proponer los cambios para esas condiciones. Excelente. Es decir, para pensarse como movimiento, como cualquier movimiento social, lo primero que hay que comprender cuál es la problemática que se trata de visibilizar, ¿no? En este caso, que sea comprender y explicar las formas de subordinación de las mujeres, ¿no? Pero no alcanza con explicar, sino que hay que llevar ese conocimiento a la práctica. Entonces, lo segundo que va a hacer o comenzar a hacer el feminismo es proponer los caminos de lucha para transformar esa condición de subordinación. Es decir, en sus inicios combinará tanto la faceta o la dimensión de investigación para explicar la problemática de las mujeres, pero también será acompañado por una lógica de acción, es decir, qué camino de lucha se tiene que tomar adelante para transformar lo existente, ¿no? Transformar lo existente y mejorar las condiciones de las mujeres. Bien, investigación y acción. El primer hito
como no podría ser de otra manera, del feminismo, va a ser, a ver, ¿cuál va a ser el primer hito del feminismo? Tratar de visibilizar algo que era invisible, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué dice la autora? ¿Cuál es el primer hito del feminismo? ¿Visibilizar qué? ¿El rol del ama de casa? El trabajo doméstico. Estos, que parece una burla, por supuesto, son imágenes de época, de revistas de época, en la década del 50, 60, absurdas, pero reales, ¿no? Hazlo sentir en el paraíso. Consejos a la mujer cuando el marido llegaba a su casa. Sé dulce e interesante. Y ahí le decía cómo tenía que ser. Este ejemplo extremo, pero totalmente real, ¿no? Es el punto clave donde el feminismo empieza a presentar los primeros espacios que empiezan a ser cuestionados. En este caso, como ya lo dije, el trabajo doméstico. ¿Qué dirá el feminismo al respecto en la década del 60? Las críticas que va a hacer al respecto son básicas, ¿no? Que el trabajo doméstico es un trabajo no valorizado y oculto de la mirada pública, que reproduce la división entre la esfera privada y la esfera pública, donde la esfera privada, relacionada exclusivamente a lo doméstico, es el lugar de la mujer, en cambio la esfera pública, relacionada a lo político, es la esfera del hombre, ¿no? Entonces, lo primero que dice es, reproduce esta división entre lo privado, menospreciado de lo doméstico, y lo público, valorado, donde están los hombres. Y al mismo tiempo es no valorizado y es algo oculto. Pero además de la crítica, lo que va a ser el movimiento feminista o el pensamiento feminista en la década de 60 es demandar reconocimiento. ¿No? Es pensar esta subordinación de la esfera privada a partir del trabajo doméstico que sufre la mujer, pero también demandar el reconocimiento del valor de la producción doméstica y del papel de las mujeres en la reproducción de la existencia social. Es una manera, como le decías, de hacer visible lo invisible y expresa la necesidad de conceptualizar y analizar lo cotidiano, me encanta este término, conceptualizar, analizar lo antiheroico. Bien, es muy interesante esta idea de antiheroico. Digamos, esto de pensar, comenzar a reflexionar sobre aquellas cuestiones de lo cotidiano que estaban ocultadas de la mirada, ocultados o oculto de la mirada pública, donde lo heroico, lo que tenía valor, estaba relacionado al mundo masculino, y en cambio lo doméstico era lo antiheroico. Bueno, entonces, lo que va a hacer el movimiento feminista, perdón, va a ser comenzar a conceptualizar y analizar lo cotidiano, cómo ahí, en lo cotidiano, están claramente presentes relaciones de subordinación, de dominación, de división sexual del trabajo, a analizar esto, este espacio caracterizado de antiheroico, y preguntarse y debatir, pero principalmente preguntarse qué producen las mujeres cuando se dedican a su familia y a su hogar, quién se apropia de su trabajo, debería reconocérsele una remuneración, una jubilación, o habría que transformar las relaciones de género en la domesticidad. Es decir, empiezan a aflorar este conjunto de análisis, conceptualizaciones, preguntas, debates, y una pregunta fundamental. Si la mujer, según la mirada dominante, masculina, tiene que estar en la esfera privada, realizando un trabajo doméstico, ¿qué sucede cuando las mujeres salen de sus casas y entran al mercado de trabajo? Lo que sucede es que acceden a trabajos en general de baja calidad, sufren discriminación salarial,
Eso sigue sucediendo, por supuesto, pero ya empieza a pensarse todo esto en la década del 60, hacia fines de la década del 60. Y además, cuando se involucran en el mercado laboral, en general son relegadas a cubrir tareas consideradas, entre comillas, por supuesto, típicamente femeninas: servicio doméstico, secretarias, maestras, enfermeras. En definitiva, este debate estaba presente hacia fines de la década del 60, pero no logró penetrar en las ciencias sociales en Latinoamérica y quedará reducido a un espacio de académicas, militantes, que comenzarán a reivindicar el feminismo, ¿no? Lo que quede muy claro, las ciencias sociales no habían tomado esto como una cuestión a analizar o problematizar, ¿no? Y quedará solamente reducido a un grupo mínimo, ¿no?, de mujeres académicas, militantes, que empiezan a levantar las banderas del feminismo. Y empiezan a llevar adelante dos líneas de acción. En primer lugar, la demanda de reconocimiento. Pedir el reconocimiento del rol de la mujer y que se reconozca, ahora se va a cortar, vuelven a conectarse, por favor. Y que se reconozca la lucha por mejores condiciones de trabajo. Y la segunda línea de acción, transformar dichas condiciones de trabajo en mejores condiciones de trabajo. Bien, para llevar adelante esta transformación de las condiciones de trabajo, era necesario visibilizar y problematizar la división sexual del trabajo. ¿Por qué? Porque la división sexual del trabajo es opresora en sí misma, ¿no? La mujer trabaja dentro de la casa, la mujer dentro de la casa, el hombre afuera, qué función cumple cada uno. Esta división sexual del trabajo, ¿no?, nos dice la autora, es opresora por sí misma, porque promueve